Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con la información. Esta mañana el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, mantuvo su primera reunión mediante videoconferencia con el mando institucional de la Policía Nacional. Zapata les explicó cuáles serán los 5 ejes en los que enfocará su gestión. Paul Coello sigue este tema. Hola Paul, cuéntanos por favor qué más se conoce de esta reunión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Así es, esta mañana aquí en la Comandancia de la Policía Nacional se reunió por primera vez el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, con el alto mando de la Policía Nacional, incluidos los 2 generales que fueron desvinculados por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso. Entre tantos temas, el ministro del Interior dio a conocer cuáles van a ser sus 5 principales ejes en los que enfocará su gestión. También manifestó que va a ser importante realizar una depuración para devolverle la estabilidad a la institución policial. Tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. Esta mañana el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, mantuvo su primera reunión mediante videoconferencia con el mando institucional de la Policía Nacional. Aquí Zapata explicó a todos los jefes y comandantes de las zonas cuáles serán los 5 ejes en los que enfocará su gestión. Tenemos que recuperar esa confianza ciudadana, volver a esa policía comunitaria de acercamiento. Lo hicimos, lo volveremos a hacer. ¿Cómo se recupera? Con resultados. Como primer paso, Zapata señaló que intentará generar políticas de seguridad ciudadana. Segundo, que ejecutará planes para la adquisición de recursos para la institución, como la compra de patrulleros, buses, camiones y la construcción de nuevos cuarteles. En el 2023 se incorporarán más de 8.000 nuevos policías. 307 millones para el tema de la renovación de la flota vehicular. Equipamiento básico y de protección personal. Aquí viene chalecos, obviamente armas, municiones, 128 millones y medio aproximadamente. La dotación de equipos tecnológicos y medios logísticos para la inteligencia, 2.900.000. Tercero, planteará reestructurar el modelo educativo policial y reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público COESCOP para garantizar el trabajo de los uniformados. Y cuarto, mejorar la comunicación estratégica. No vamos a tener generales hasta el 2025 por justamente ya el tema del COESCOP. Es decir, tenemos que ser responsables y tomar las decisiones con cabeza fría, y en esa línea el presidente ha escuchado y le agradezco. Sobre los últimos acontecimientos, el ministro indicó que también trabajan en una depuración responsable en la institución, pero que lo importante es mantener la estabilidad en la policía sin encubrimientos. Cero impunidad. Si alguien aparece dentro de estas verdades procesales, pues tenga usted la seguridad que nos demoraremos un segundo en dar trámite a esa disponibilidad. Mencionó sobre el futuro del comandante general de la policía, Fausto Salinas, y dijo que la última palabra sobre su permanencia la tiene el presidente Guillermo Lasso. Así es probable que el día de hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refiera al futuro del comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, a quien le dio un plazo para encontrar al principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal. Estaremos atentos. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. El gobierno no recibirá coca-codo Sinclair, así lo dijo esta mañana el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, luego de que gracias a asambleístas oficialistas no se diera paso al informe que recomendaba esto. Jiménez también aseguró que no separarán al ministro de Energía. Una gran contradicción. Poco antes de que Selec asegurara que no va a recibir coca-codo Sinclair, asambleístas oficialistas votaron en contra del informe que recomendaba precisamente eso. ¿Cuál es entonces la postura del gobierno? ¿Recibirán o no la obra que, según el informe de la Comisión de Fiscalización, tiene daños insubsanables sobre precios y responsabilidad contra funcionarios del correísmo y del gobierno de Lenín Moreno, incluyéndolo? No vamos a aceptar hasta que eso esté totalmente aclarado. Hay un montón de fisuras allí sobre las cuales tiene que haber un criterio muy claro al respecto. Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, Selec es la que está encargada de la fiscalización y no vamos a recibir la obra hasta que todo el tema de las fisuras esté absolutamente aclarado. Esta mañana, cuando estaba en duda la decisión del gobierno, el asambleísta Fernando Villavicencio dijo su hipótesis. El gobierno de Guillermo Lasso no quiere pelearse con China y esto es parte de un acuerdo. Es clarísimo que el gobierno está en un proceso de negociación con el gobierno de China
un tratado de libre comercio y es legítimo. Yo jamás, y creo que ningún ciudadano, negociaría con el delincuente que entró a robar en su casa. El tema es que al paso se omite que la mayor central hidroeléctrica del país, que empezó costando $1.000 millones y terminó costando 3.311 millones en el gobierno de Rafael Correa, tiene graves problemas estructurales que son insubsanables. Las fallas y figuras no garantizan la vida útil de la central. Al no aprobar el informe también se omiten responsabilidades. La aparición de las fisuras, 17.499, serían responsabilidad de Sinohydro y de la fiscalizadora. La fiscalizadora tiene como accionistas a familiares del actual ministro de Energía, Javier Vera. Por eso el informe le sugiere al presidente que revise su designación. Es una decisión que la toma el presidente de la República, pero por ahora, de lo que hemos visto, no hay razón para que él no esté. Él debe seguir llevando a cabo su labor. Y además de las responsabilidades contra el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros de sus funcionarios, aparece INA Investment, empresa relacionada con el expresidente Lenín Moreno y con su amigo Conto Patiño. Patiño era representante de Sinohydro y cuya hija y yerno son cercanos a Moreno. Él recibió $19 millones por su gestión. ¿A quién pagó los sobornos Raymond Cojut? Al gobierno de Rafael Correa. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Lavándole la cara al correísmo y al morenismo en el caso Petrochina, Huascachaca y Coca-Cola Sinclair? Esta es la tercera vez que asambleístas oficialistas de la Comisión de Fiscalización votan en contra de informes que hablan de corrupción en los gobiernos anteriores. La coincidencia es que en las tres ocasiones se trataba también de empresas chinas. Dayana Monroy, 24 horas. La libertad de Alex Bravo reactivó el interés del Estado en cobrar las reparaciones establecidas en sus sentencias. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción se señala al Estado por la falta de seguimiento para recuperar el dinero desviado en actos de corrupción. La salida de Alex Bravo de prisión, conocida hace apenas una semana, desempolvó los pendientes del exgerente de Petroecuador con la justicia. Y es que sus 3 sentencias por casos de corrupción vinculados con Petroecuador no solo traen consigo años de prisión, sino también reparaciones al Estado ecuatoriano. Bravo debe pagar $364.000 por enriquecimiento ilícito, $1,3 millones por delincuencia organizada y además, junto con otros 12 sentenciados, $50,4 millones por cohecho. En este último caso, dijo el procurador, el tribunal que sentenció no definió cuánto le tocaba pagar a cada uno y la Procuraduría no siguió el tema. Las sentencias en los 2 casos anteriores a 2018 que yo me hice cargo de la Procuraduría no establecen cuánto debe pagar cada uno de los sentenciados. Yo quiero asumir que se trata simplemente de una omisión inadvertida y no de mala fe. A Alex Bravo se le incautaron 3 inmuebles en Esmeraldas, avaluados en $240.000. Y en Panamá, cuentas vinculadas con él y Carlos Pareja Yanuseli fueron congeladas. Ahí la Procuraduría busca entrar como víctima para intentar recuperar algo. No tiene que ver necesariamente con el sistema jurídico ecuatoriano, tiene que ver con el modus operandi de los corruptos. Lo primero que hacen los corruptos es poner la plata a buen recaudo. Y lo que dejan aquí es el hueso. Si bien el procurador asegura que pedirá a la justicia que se pronuncie sobre los montos que Bravo está obligado a pagar, para el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Bravo, hay desinterés por recuperar lo desfalcado. Debieron permanentemente estar atentos la Procuraduría, la Fiscalía, los organismos de control. El Estado es el causante de estas anomalías frente a la corrupción. Rodas asegura que hay un claro mensaje de impunidad. No hay una voluntad política para enfrentar a la corrupción. Estamos promocionando y propiciando desde las esferas del propio poder la impunidad. Bravo se benefició de un cambio de régimen que le permite cumplir lo que le falta de su condena en parcial libertad. Se trata del régimen semiabierto, el mismo bajo el que, desde finales de 2020, está el también exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, sentenciado por asociación ilícita. Calvo Piña, para quien no se fijó indemnización alguna, cumplirá la totalidad de su condena en noviembre próximo. Bravo, quien habría recibido no menos de $12 millones en sobornos, cumpliría su pena en un poco más de 2 años, mientras recuperar lo establecido como indemnización sigue siendo uno de los pendientes del Estado ecuatoriano. En Guayaquil, Carlos Acoto,
24 horas. Exfuncionarios del sistema de rehabilitación social apuntan a que alias Coliflor tuvo que tener ayuda para quitarse el dispositivo electrónico de vigilancia. Actualmente hay 3.000 grilletes inhabilitados por distintas razones. Es el segundo caso de conmoción nacional en el que un procesado se retira el grillete electrónico y evade a la justicia. Esta vez se trata de Jonathan Poveda, conocido como alias Coliflor, investigado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. El pasado 13 de septiembre, durante una audiencia de revisión de medidas, el juez Pedro Troya sustituyó la prisión preventiva por el uso del billete electrónico. 17 días después le instalaron el dispositivo, que tan solo usó unas horas, pues él mismo se lo retiró. Por lo que se procedió con la búsqueda desde el último lugar donde fue monitoreado el dispositivo. Esto fue en el sector de Llano Chico, donde la policía encontró abandonado el dispositivo colocado. Para exfuncionarios del sistema de rehabilitación social, causa sorpresa la forma en la que se dio esta evasión a la justicia, pues existe todo un departamento que se encarga de realizar el monitoreo, por lo que se debieron haber emitido varias alertas. Depende mucho de la calidad y la garantía que preste este dispositivo, porque si hoy es privado de libertad, mañana pues tomarán este mal ejemplo más privados de libertad. Pues que el privado de libertad, claro, quizá conocía el tema del retiro, de cómo retirar, cómo articular eso, y se lo retiró. Pero ahí vienen las alertas de parte de precisamente los centros de monitoreo que tiene el SNAI. En agosto de 2016, el Estado ecuatoriano adquirió 4.000 grilletes electrónicos a la empresa china National Electronics Import por $13,7 millones. Actualmente, 3.000 están inhabilitados por diversas razones. A la fecha de hoy tenemos colocados 637 dispositivos en todo el territorio nacional. Alias Coliflor está investigado en 15 procesos penales por delitos como homicidio, tenencia y porte de armas, secuestro extorsivo, asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias y robo. Este lunes se debía desarrollar una audiencia de formulación de cargos en su contra por homicidio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Desde el sábado que el Instituto de Estadística y Censos inició el censo en línea, son ya 50.000 las personas que lo realizaron. La institución asegura haber solventado dificultades técnicas y garantiza el manejo de la información. Se trata de un proceso que tomaría alrededor de 40 minutos, dividido en 4 etapas. El octavo censo de población y séptimo de vivienda este año trajo varios cambios e innovaciones. El primero, la posibilidad de efectuarlo en línea. Y esto ya comenzó el sábado 1 de octubre y estará habilitado hasta el 31 de octubre. Tenemos cerca de 50.000 hogares que ya han accedido a este aplicativo, que es bastante fácil, cómodo y sobre todo seguro. Ha sido un buen arranque y lo que esperamos como meta es llegar al 1 millón. Al respecto de la información que solicita el censo, hubo voces que cuestionaron el manejo de esta. La parte que está siendo cuestionada es que se haya incluido la cédula dentro del cuestionario censal. Y esto es por 2 razones. En primer lugar, porque va a contramano de las reformas que en los últimos tiempos se han tomado, sobre todo en la Unión Europea, respecto del Registro General de Protección de Datos. El INEC está facultado para poder realizar esta indagación. De manera concreta nos permite corregir o precisar información declarada por el propio informante. Es decir, explica Castillo, la información será exclusivamente utilizada para fines estadísticos. Los protocolos internos y la ley de datos de protección de datos personales es muy clara en señalar las competencias que puede tener en este caso el INEC, para el uso de esta información. Además, según el INEC, hubo dificultades técnicas al inicio del censo en línea que fueron ya solventadas. La primera tuvo que ver con los extranjeros residentes en el Ecuador, que por las reglas de validación que tiene nuestro sistema, no les permitía en un inicio poderse registrar en el censo en línea. Y número 2, tuvimos por un lapso de unos 15 minutos una intermitencia a la hora de poder identificar tu vivienda en el mapa. El formulario contiene 70 preguntas. Adelantar el proceso en línea le permitirá tener un certificado que podrá ser entregado al censista los días del censo presencial del 7 de noviembre al 18 de diciembre. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso, amigos, con más noticias. Ecuador se podría mantener por debajo de las previsiones internacionales para fijar el precio del barril de petróleo para 2023. El Banco Central estima $64 por barril. El Ministerio de Economía aún no presenta la proforma para el próximo año.
En una entrevista al portal web Primicias, publicada este lunes, el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, confirmó que la institución prevé que el precio promedio del barril de petróleo para Ecuador en 2023 sea de $64.80. Esto es $5 más de lo proyectado recibir en 2022. Sin embargo, la previsión del central, que aún no ha sido confirmada por Finanzas, se mantiene por debajo de las estimaciones internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional fija un precio promedio de $75 por barril para 2023. De ahí que para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, la estimación del Banco Central es conservadora. Pudiera ser un poco más alto, pero el gobierno seguramente prefiere ubicar en 65 para no tener que entregar recursos adicionales, sobre todo a los municipios y prefecturas, y después tener que recoger los recursos porque el precio puede caerse. Aunque en la otra orilla está el analista económico Osvaldo Landázuri. Él cree que al fijar $64.80 por barril de crudo, no se están tomando en cuenta las variables de la coyuntura. En Europa estamos viendo un invierno que va a ser bastante difícil. Por otro lado, veo un Estados Unidos con las tasas de interés todavía altas, y eso me lleva a pensar en que probablemente lo más adecuado sería sostener la misma estimación que tuvieron para este año, es decir, alrededor de los $60. A esto se suma que a menos de 90 días para que finalice el 2022, la producción diaria de petróleo sigue estancada en poco más de 490.000 barriles de crudo. Y según ya reconoció el propio gobierno, la oferta de campaña de extraer 1 millón de barriles de crudo diarios no se cumplirá. Muy diferente administrar una empresa privada que administrar un Estado. Lo que deberíamos lograr es, ojalá, regresar a lo que teníamos desde la década de los 80, que es los 500.000 barriles al día. Hoy estamos por debajo de aquello. Y si Ecuador supo o no aprovechar el excedente de petróleo durante este año, Ortiz dice que depende cómo se lo mire. Aprovecharlo hubiera significado que el gobierno hubiera podido destinar algo más de esos recursos hacia alguna actividad en obra pública o alguna actividad de salud o educación adicional, pero prefirió irse por el ajustamiento del gasto y el déficit fiscal. El Ministerio de Finanzas tiene 28 días para presentar a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2023 y sin conocer aún cuánto le costará al país los diálogos con la CONAIE, el tiempo le juega en contra. Joana Ramos, 24 horas. El envío de remesas es una de las fuentes más importantes de ingreso de dólares a nuestro país y parte fundamental del aporte al Producto Interno Bruto. El Banco Central reporta el incremento de remesas en lo que va del 2022, lo que supone también un aumento de la migración. Si bien la llegada de remesas a nuestro país sostienen gran parte de la economía y permite una mejor calidad de vida de quienes las reciben, no es menos cierto que este fenómeno va en concordancia con un aumento de ecuatorianos que buscan mejor suerte en otro país. Sienten que Ecuador les da la espalda y arriesgan incluso a sus niños. Por los mares, también por los desiertos, ahora también están cruzando el estrecho de Darién. Y algo muy importante, Fausto, es el tema de que los niños ahora también están acompañando a los adultos en estos viajes larguísimos, que eso era muy raro. El gerente del Banco Central ha confirmado que en lo que va del 2022 se ha registrado un incremento de remesas que llegan de distintos países. Y se esperaría que cierren este año en un monto superior a los 4.500 millones de dólares. Hasta el momento lo que se puede ver es que en términos interanuales este crecimiento se acerca al 7%. Y no es de ahora. El origen de las remesas que envían los migrantes ecuatorianos lo encabeza Estados Unidos, seguido de España, Italia o México. Y claro, si no es por turismo, los ecuatorianos salen a buscar mejores ingresos y más oportunidades. A ellos los mueve la situación económica y social. Hay motivos para salir como son la pobreza, el desempleo, la reunificación familiar. Y hoy la inseguridad ya es una razón adicional para irse. Y tiene que ver mucho con el tema de criminalidad. Hay muchas personas que están saliendo por el tema de violencia, asesinatos, el tema de extorsiones, y estas personas están buscando asilo en los Estados Unidos y obviamente muchos de ellos califican para ese asilo. El coronel Richard Caroli, subsecretario de Migración, reconoce el incremento de la salida de ecuatorianos cuyo destino principal es de Estados Unidos, pero hay dos países que estarían siendo el puente para llegar a este destino. Nos llama a la alerta y nos dan las indicaciones de que están utilizando para irse al sueño americano, siguen manteniéndose como es México y ahora es Nicaragua, toda vez y cuando que México necesita la visa para el poder el ingreso.
Un fenómeno con dos caras, ecuatorianos que inyectan dólares a nuestra economía, familias que encuentran mejor calidad de vida, pero arriesgándolo todo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dispuso la renovación del Consejo Directivo del IES. El documento fue firmado este lunes en la gobernación del Guayas. El contacto es a esta hora con Luisa María Heredia, quien nos amplía la información. Luisa, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pasado el mediodía, firmó el decreto ejecutivo 571, que dispone renovar el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conformado por un representante de la función ejecutiva, que es quien lo preside, un delegado de los afiliados y un delegado de los empleadores, quienes podrían estar en el cargo por un periodo máximo de 4 años. En el caso de los dos últimos, ellos llevan ya casi el triple del tiempo, lo que a decir del primer mandatario ha perjudicado a la gobernabilidad del IES. Escuchemos. No podemos permitir que continúe funcionando infectada por la politiquería y la corrupción, que ciertos representantes de los afiliados o empleadores se mantengan en sus puestos 10 años o más, ignorando pedidos de los propios gremios de trabajadores. Este decreto ratifica que el periodo de sus funciones sea solo de 4 años. Quienes han cumplido su tiempo deben retirarse y esperamos las nuevas designaciones en un plazo no mayor a 15 días. E inclusive evitaremos boicots que afectan al buen funcionamiento de la entidad. La decisión que tomó el Ejecutivo causó sorpresa a los presidentes de las cámaras de producción que asistieron al acto y fue aplaudida por el presidente del directorio ejecutivo del IES, Alfredo Ortega Maldonado. Escuchemos. Por tantos años hemos tenido un sistema bastante obsoleto, bastante politizado, y necesitamos renovar la institución del Seguro Social. Ambas autoridades aseguraron que se están haciendo cambios en el IES, resaltaron la firma del convenio para el pago de la deuda histórica que tiene el Estado con el instituto. El jefe de Estado precisó que se desembolsarán hasta diciembre 300 millones de dólares. Y en cuanto al abastecimiento de insumos y medicinas, aseguró que este mes los hospitales a cargo del IES llegarán a 70%. En diciembre a 90% de abastecimiento y a inicios de 2023 alcanzarán el 100%. Es lo que puedo informarles por ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. La mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo ya tiene los primeros acuerdos respecto del proyecto de ley de inversiones. Andrea Samaniego nos cuenta más de este tema desde el Legislativo. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, y es que hace casi un mes que se instaló esta mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional y el gobierno y pues bueno, el día de hoy se han anunciado estos acuerdos. Se dice que hay un 88% de acuerdos precisamente en el proyecto de ley de inversiones, que fue el primer tema que trató esta mesa, que hay 14 temas que están pendientes y que seguro seguirán subsanando a lo largo del análisis ya de este proyecto de ley una vez que llegue aquí a la Asamblea Nacional. El miércoles se hará la entrega formalmente de estos acuerdos ante el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Por otro lado, una vez que concluye esta mesa de diálogo, se instala una nueva mesa, pero para tratar el tema de seguridad. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. En la mesa de diálogo ejecutivo-legislativo salió humo blanco respecto al proyecto de ley de inversiones. Los equipos técnicos de ambas partes lograron un 88% de acuerdos en el texto. En la profundización de alianzas público-privadas, en el tema de las zonas especiales de desarrollo, en el tema de la digitalización. Aunque hay 14 temas pendientes que ameritan mayor análisis. Desde UNES dicen apoyan el texto, lo califican como positivo, pero tienen ciertas preocupaciones. Debería dividirse en la materia audiovisual, en la materia de transformación digital y en la materia de zonas francas. Que no hay unidad de materia, existirá el riesgo de que sea devuelto por el Consejo de Administración Legislativa. La Unidad Técnica Legislativa estableció, como lo acaba de mencionar la asambleísta Viteri, que no existe conflicto alguno para que por unidad de materia no pueda ser tratado.
Este miércoles el texto de esta mesa será entregado formalmente al ministro de Gobierno para que se ajusten los últimos detalles. Ahora, una vez finalizado este tema, esta misma semana se reunirán para tratar el tema de seguridad. La inimputabilidad, por ejemplo, de los menores de edad. El porte de armas. Se espera que en esta mesa participen autoridades de justicia, Policía Nacional, entre otros. Aquí lo que se buscará es generar reformas legales que ojalá y hagan frente a la inseguridad. Y bien, será este jueves a las 10 de la mañana cuando se instale esta nueva mesa que va a tratar los temas de seguridad. Aquí los legisladores han mencionado que una vez que se concluya esto, pues los asambleístas deberán tratar, o estas mesas deberán tratar los temas laborales y también de salud, principalmente sobre la falta de medicamentos. Es nuestro reporte a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la información. La policía capturó a 10 sujetos acusados de extorsionar y robar. Entre los apresados hay una pareja que había extorsionado a un fiscal y a un alcalde. Les exigían $5.000 para no hacerles daño a sus familiares. Esta pareja fue detenida durante 2 operativos. A la mujer la apresaron en Quito y al hombre en la terminal terrestre de Guayaquil cuando pretendía subirse a un bus interprovincial. Ambos son acusados de extorsionar a un fiscal de Milagro y al alcalde Marcelino Maridueña en Guayas. Supuestamente a las víctimas les exigían una suma alta de dinero a cambio de no hacerles nada a sus familiares. Cantidades que van de entre los $500 a $5.000 para no atentar contra la vida. El trabajo de captura lo realizó la UNACE. Se conoce que la pareja habría extorsionado a comerciantes de varios cantones. A todos les pedían dinero a cambio de no robarles y no hacerles daño. Para no atentar contra la vida de ellos les pedía que haga depósitos bancarios a diferentes cuentas. Sí, las víctimas depositaban por el miedo y temor que tenían constantemente de ellos. Este fin de semana fue efectivo. También la UNACE logró desarticular una banda que operaba en el sur de Guayaquil. 8 personas fueron detenidas cuando se encontraban reunidas en una casa ubicada en la cooperativa Esmeraldas Libre. Estarían relacionados presumiblemente con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, asimismo con algunas extorsiones que se han dado en el sector. Todos son identificados como vacunadores. Iban de tienda en tienda, restaurantes, farmacias y otros comercios a exigir dinero. Y si no entregaban, les disparaban a los negocios o les lanzaban explosivos. Pedían igual cantidades desde $100, $200,000 hasta $2.000 a los diferentes comercios. En medio de este operativo, los agentes les encontraron armas de fuego, droga, dinero y una moto, además un cuaderno con los apuntes de los valores cobrados. Paul Tutibén, 24 horas. Seguimos hablando de delincuencia. La educación de niños se complica en sectores populares de Guayaquil a causa del crimen. Extorsiones, asesinatos y robos constantes están haciendo que las escuelas ya no sean sitios seguros. Dayana Monroy nos cuenta qué está pasando. Hola con todos. Es como si la educación pública comenzara a dejar de ser gratuita en muchas escuelas, pues para poder acceder a ellas, los padres de familia deben pagar $5 semanales por hijo. Esa es la cuota que han puesto vacunadores que extorsionan a padres y también a maestros. Esto se suma al último asesinato ocurrido en los exteriores de una escuela en el distrito más violento del país, donde los padres han decidido convertirse en especies de guardianes de sus hijos. A esto me refiero. Veamos el reportaje. Permanecen de pie afuera de esta ventana durante al menos 8 horas. Adentro están sus hijos, recibiendo clases en su escuela. Pero la unidad educativa Dolores Veintimilla de La Prosperina ya no es un sitio seguro para ellos. Los padres de familia se turnan para cuidar a sus hijos. Así es, pero ya que uno qué puede hacer. Claro, ya muchas cosas pasan y mi nieta estudia aquí, pues tengo que cuidarla. En el lugar asesinaron a uno de sus alumnos. El gobernador prometió seguridad. Con la Policía Nacional y con el Ejército aquí, porque este lugar va a ser intervenido a partir de este momento. Esto jamás ocurrió. Eso que usted acaba de ver en la escuela es el abandono total que tiene el gobierno a las escuelas y a los colegios. Por otro lado, en Horizontes del Fortín, la escuela donde este jueves asesinaron a una mujer mientras iba a dejar a su hijo, continuó cerrada. Esto sin sumar las extorsiones.
En Ciudad Victoria, los padres de familia son extorsionados. Les piden $5 a la semana. Ya han advertido a los profesores que si no colaboran ya van a tocar ponerle a explosivo. Algunos piensan en ya no llevar a sus hijos a estudiar. Yo prefiero a mi hija dejarla en casa porque imagínense, son 4 niños que tengo yo en el plantel. La semana pasada la escuela amaneció rociada de gasolina. En Mucholote 1, los padres de la escuela inicial Los Andes aseguran que delincuentes han saqueado la unidad educativa 6 veces. Lo poco que tenemos de nuestros niños se llevan. Y este sábado, nuevos crímenes en Sociovivienda 2 vuelven a suspender actividades extracurriculares de los más pequeños. El crimen en Guayaquil ya complica la educación de los niños de sectores populares, sin que nadie haga algo para detenerlo. Hay que tener una respuesta, hay que generar acciones y que además las acciones tienen que ser multisectoriales, ¿no? Frente a la violencia no solamente se puede esperar que un solo sector pueda responder, sino que requiere de una intervención multisectorial. Pues si bien la seguridad le corresponde exclusivamente a la policía, ya hay niños a quienes se les está privando su derecho a la educación. El Ministerio de Educación contestará nuestra solicitud de entrevista esta tarde. Las escuelas y colegios deberían ser sitios seguros, pero en algunas zonas del país simplemente ya no lo son. Esto profundiza aún más la inequidad en el acceso a la educación que existe en nuestro país. Aquí me despido. Más noticias. Los trabajos de reestructuración asfáltica que se realizan en la avenida Tomás de Berlanga generan tráfico en las calles aledañas. Natalie Jiménez nos cuenta más sobre el conflictivo tránsito que hay a esta hora. Hola Natalie, muy buenas tardes, te escuchamos. Cuéntanos, por favor. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, hay caos vehicular aquí en el redondel de la Y esto se debe a los trabajos que se están realizando en la calle Tomás de Berlanga. Les contamos que esta rehabilitación vial tomará 40 días y estos trabajos forman parte de la fase 2 del plan vial que está realizando la EMOP. Debido a la intervención se ha previsto el cierre total de la vía entre las avenidas Amazonas y de Los Chiris. Esta vía conecta el sector de Jipijapa con el sector del Inca, la 6 de diciembre, la Y en el norte de la ciudad. Esta es una vía que registra bastante tránsito vehicular, más de 13.000 vehículos circulan por día y justamente al ser una ruta de alto flujo, la EMOP se comprometió con la AMT para realizar tránsito vehicular con los agentes de tránsito. Sin embargo, en lo que vemos no hay agentes de tránsito en este momento. La recomendación es que tomen vías alternas como la Río Coca y la Isla Floriana. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes, Liz Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Natalie. Gracias por esa recomendación para quienes viven en Quito.